Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a entrar un poquito más de lleno en una casa de perfumería que desde luego es su creación, la idea de su creación, cómo la imagen que le da a la marca nos quieren transmitir mucho con lo que simboliza. Hay mucho más que solamente un líquido en un frasco. Es una casa además que me inspira mucho respeto, primero porque es una casa creada por mujeres. Su perfumista, Christy Scheller, es una mujer entre muchos perfumistas que, como yo digo, esto es como en la cocina. ¿Cuántos grandes cocineros hay y te encuentras solo unas pocas mujeres? No quiero por ello desprestigiar ni a ningún señor perfumista, pero desde luego me siento muy orgullosa cuando hay una mujer perfumista creando aromas tan importantes en una casa tan importante como es House of Matriarch, que tiene su sede en Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos uno de sus frascos de perfume. Tengo este y este, en los que primero, cuando lo vemos, yo como digo, se nota cuando está la mano y la creación de una mujer tras un perfume. No encontramos solo un frasco cuadrado, como yo a veces digo, un frasco cuadrado sin más, sino que además no lo vemos así directamente, pero hoy vamos a entender que en este frasco hay mucha simbología. Tenemos el frasco, sus símbolos. Nos vamos a fijar en la forma del frasco, en sus tonos dorados, digo cobres, color cobre. Y aquí abajo, ¿qué sabéis qué es esto? Es una carta astral dedicada a cada creación de perfume. Cada perfume tiene su propia carta astral. Es una casa muy interesante que diríamos que tiene magia en sus creaciones. Y precisamente por ello vamos a empezar por el hecho de, nos cuentan, la marca de belleza. Os voy a contar, lo tengo escrito, voy a ir leyéndoos, para aquellos quienes, como siempre, queréis saber un poquito más de los perfumes. Vamos con ello. Nos cuentan la marca de la belleza. Creemos en la magia. Esa magia es real, transformadora y transportadora, como el perfume. Otro viaje alquímico. La magia lleva a una persona de un plano a otro, de un portal a un reino nuevo, y quizá no descubierto. La matriarca es parte de esa magia, un portal. Así, en nuestras capas, estamos construyendo un código mágico. No lo estamos presionando, pero lo estamos caminando. Con una historia detrás de la historia. Creemos que todos están buscando más magia en sus vidas. Uno de estos códigos, la marca de la belleza, toma su arquitectura en la cartografía astrológica de una fecha y una hora en particular. Vemos esto implementando en el diseño como un símbolo único para cada fragancia que, si es comprendido por el usuario, puede informarle de las alineaciones astrales en el día que se concibió cada fragancia. A eso me refería. En estos perfumes, cada perfume tiene la carta astral del día y el año que fueron creados. Así pues, cada frasco tiene su carta astral que, digamos que también tiene escrita la suerte de este perfume. Y os decía, ¿os fijáis que tanto el tapón como los decorados vienen en tono cobre? También os lo cuentan. Cobre, la creación de alta perfumería. No se puede lograr sin cobre. Hay una buena razón para usar el cobre para la destilación. El cobre cataliza ciertas reacciones que eliminan las notas, sabores no deseados en el destilado y lo hacen más suave. Sin cobre, el destilado olerá fuerte y desagradable. El cobre lo embellece. Recuerde que la perfumería tiene asociaciones con Venus como la diosa del amor y belleza. Qué interesante que el cobre es esencial para la fabricación de los perfumes. Por eso, en estos frascos incluyen esa parte para que lo recordemos, que están inspirados en eso. Y las botellas.
¿Os habéis fijado en la forma que tienen? Pues aquí en Matriarch también han pensado en trasladar una imagen muy bella a la forma de sus frascos y nos cuentan: inspiración de botellas. Un receptor de lágrimas, también llamado botella de lágrimas o lacrimosa, es típicamente una pieza de jarrón ornamental hecha de vidrio soplado y teñida apropiadamente al gusto del creador. Los recolectores de lágrimas se usaban comúnmente durante la época romana antigua, con los que lloraban llenando botellas de vidrio con sus lágrimas, a menudo colocándolas en tumbas como un símbolo de su respeto por los difuntos. También se usaba para mostrar remordimiento, culpa, amor y pena. Las mujeres lloraron durante la procesión y las lágrimas más recogidas en botellas de lágrimas significaron que el fallecido era más importante. Las botellas de lágrimas fueron diseñadas con sellos especiales que permitieron que las lágrimas se evaporaran. En el momento en que las lágrimas se redujeron a sal, el periodo de duelo se consideró terminado. O sea, fijaros la inspiración para estas botellas de vidrio que están inspiradas en aquellos frascos recogedores de lágrimas. ¡Qué hermosa idea! Permitidme que os diga nuevamente cómo se nota cuando la creación de un algo, sea lo que sea, está detrás la mano de una mujer que le quiere dar significado a cada parte de ello. O sea, muy hermoso. Nos cuentan más. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver que tengo aquí. Ah, mira, esto también me ha gustado mucho. El significado del perfume. Nos dicen, perfume significa literalmente a través del humo. En la antigüedad, la perfumación se debía al estar sentado cerca del fuego y del humo otorgaba su fragancia a aquellos que estaban cerca. Durante ceremonias de gran importancia se ofrecieron materiales preciosos para la quema. Hoy nos adornamos con perfumes para tales eventos, pero lamentablemente la perfumería más moderna se ha reducido a un intento de replicar la naturaleza. Luego nos cuentan la parte de la belleza salvará el mundo. Es una filosofía nativa americana de cómo caminar por el sendero de la belleza, el Oath Road, el camino de la belleza. Una palabra navajo para un mundo armonioso. Esta filosofía y estilo de vida impulsan sus creaciones y cada decisión que enfrentan en un funcionamiento de una casa y marcas de fragancias indie. O sea que aquí nos están transportando a lo que es la belleza. ¿Realmente la belleza puede cambiar el mundo? Ahí lo tenemos. Y luego nos cuentan su significado de la M. La M de Matriarch la encontramos aquí. Tenemos varias partes con la iconografía de la M. Aquí también la tenemos. Y en sus cajas, por supuesto, la encontramos. Quizá y aquí nos llegan luego algunos de estos de las conspiraciones y nos dicen la M de los masones o a saber qué cosas, pero nos vamos a olvidar de eso. Aquí tenemos una M, la M. O sea que Matriarch no solo está en el nombre, sino que está muy ligado a lo que es la casa. ¿Qué nos cuentan? El recipiente alfabético que simboliza 13, 1 más 3 igual 4, los 4 puntos de equilibrio y holismo, el punto de equilibrio a medio camino de las 26 letras del alfabeto. Matriarch, Makin, Matter and Matter. La M es una letra mística, es la 13, que es una cantidad de poder en sí misma. Y en su dibujo hay un carácter de flujo, de fuentes, de alcance y aceptación. Con respecto a las capas y la energía, hemos profundizado en nuestros raros archivos y hemos extraído, construido y diseñado elementos y adornos. O sea, buscan la letra M como número y símbolo de poder para otorgar como una energía especial a sus perfumes. ¿Qué más nos cuentan? Aquí nos cuentan
La alta perfumería está arraigada en la rica historia de la magia y la alquimia, misteriosa, poderosamente representada y recordando el oficio de boticario. Creatis y la nariz Christine Michel combina cada fragancia con los más altos estándares de belleza y naturalidad del órgano de fragancia más grande del mundo occidental. Raras e incluso sagradas, estas fragancias hablan del pasado, pero nos llevan al futuro, a la cima del arte supremo y la fabricación de perfumes. Creemos en magia, nos cuentan. Creemos en el poder trascendente de la fragancia para conectarnos con el pasado. ¿Cuántas fragancias no hay? ¿Cuántos perfumes que están llenos de recuerdos para nosotros, verdad? Cautivar nuestro ser para emocionar el momento presente y ayudarnos a escribir su futuro. Nuestra fundadora Scent Strategies y Perfume Mais Christine Michel es la preeminente Creative Nose de la escena de fragancia de nicho estadounidense. Su versatilidad como diseñador creativo y compositor de fragancias le permite desarrollar por sí solo un concepto desde la inspiración inicial hasta la recopilación de ingredientes raros y en adelante hasta la visualización final, la bodega y la catalogación heredada. No sé, cada vez es mucho, no sé qué os parece, pero creo que cuando un perfume se crea o se está creando con la idea de transmitir algo más, cuando se crea además con la intención de que un perfume sea receptor de nuestros recuerdos, de nuestros sentimientos y además incluso de energía, porque nos están hablando de un simbolismo que se le transmite al perfume, que quien quiera puede creer o no en ello. Esto es como todo. Pero tal vez si compras un perfume que sea para algo más, que simplemente no oler mal, sino que puedas crear tus recuerdos a partir de una fragancia y que esa fragancia signifique algo más para ti, creo que puede ser sumamente interesante. Aquí tengo 2 frascos de House of Matriarchs. Black número 1, que fue uno de los perfumes premiados en 2012 como mejor perfume masculino. Es impresionante. Y Coco Blanc, tanto para mujer como para hombre, que es una fragancia impresionante, de las que embriagan, enamoran. Por supuesto, perfumería nicho que son aromas distintos, algunos muy especiales. Este, Black número 1, llega a tener más de 300 aromas, contado por sus creadores. No nos cuentan esos 300, pero nos dicen que tiene más de 300 aromas en su composición. Y dices, estos son joyas, joyas de perfumes sin duda, porque no solamente están creadas para venderlos como churros, están creados para que aquellos que los tengan realmente puedan sentir y vivir el aroma que contienen. Sé que hoy os he contado mucho, para algunos puede ser una charla espesa, como dicen aquellos que dicen que hablo mucho, pero para aquellos que me dediquen su tiempo y juntos vamos descubriendo un poquito más del mundo de los perfumes, espero que de verdad os haya gustado. Un beso enorme a todos. Hasta pronto.